¿Cómo estamos? Un abrazo fuerte desde acá, desde Chile, a cada uno de ustedes. El Eterno sea repartiendo su buena bendición con todos nosotros en este día que nos reunimos ante su presencia. Voy a compartir la presentación para ya ir yendo directamente al cierre de esta porción de esta semana. Hayez Sará, precisamente como se nos ha enseñado la vida, lo que viene siendo las vidas de Sara. Para Chaya, número 5, este nuevo ciclo precisamente que comenzamos. Recordarles que este es el Shabbat Mevarshim, Shabbat previo a Rojodes, ya estamos terminando prácticamente el mes de Heshvan. Por lo tanto, es un Shabbat en el que demos gracias al Eterno que nos ha permitido llegar también hasta este tiempo. Estamos en la lectura del libro de Marcos y me corresponde precisamente compartir un análisis de la escritura entre el capítulo 7 y parte del capítulo 9. Le he puesto por título a esta enseñanza: ¿qué dará el hombre por su vida? Bueno, soy Pastor Vladimir, de acá de Chile, y los invito a que podamos en esta hora ya, después de toda esta enseñanza, poder concentrarnos. Respire un poco, si quiere, levántese ahí donde está, estire los brazos, oxigénese un poquito para que podamos ya en esta última parte, como decimos acá en Chile, ya esta última patita, decimos nosotros acá, para ir ya cerrando ya este ciclo de enseñanza. Bien, quiero comenzar con, más que nada, no voy a leer todo, pero precisamente la lectura comienza con uno de los textos que es muy utilizado en el cristianismo, inclusive en parte también de ciertas enseñanzas de raíz hebrea, respecto de esta discusión que tiene Yeshua precisamente con un grupo de fariseos que lo reconviene a él, lo critica por causa de sus discípulos porque toman el pan con las manos sucias y no hicieron primeramente el lavamiento de las manos antes de comer. Yeshua precisamente también les responde diciendo, eh, bien profetizó Isaac, precisamente trae las palabras de Isaías respecto de que este pueblo de labios precisamente me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y continúa diciendo, y en vano rinden culto enseñando como doctrina preceptos de hombres. Y aquí precisamente viene lo que él señala a Yeshua, porque ustedes, dice, dejan los mandamientos de Elohim y se aferran a la tradición. Más adelante Yeshua inclusive coloca un ejemplo. Por ejemplo, dice, ustedes se aprovechan diciendo, Moshe dijo, honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Mandamiento de las que están dentro de los contextos de las 10 palabras o 10 mandamientos. También dice, el que maldiga a su padre o a su madre muera irreversiblemente, que está dentro de la Torá. Pero ustedes precisamente dicen, o más bien dicho, en ese sentido, voy a parafrasar para no leerlo todo, que cuando tu papá, tu mamá necesitan ayuda y tú tienes la posibilidad de ayudarlo, tú dices que no puedes, porque esto que tú tienes precisamente de alguna manera es un corbán, es una ofrenda apartada, y por esa razón tú no lo puedes ayudar. Bueno, acá para entender un poco, porque muchas personas se toman precisamente estos conceptos de tradición de hombre desde la línea cristiana, inclusive dentro de ciertas raíces o cierta enseñanza de raíz hebrea, para apartarse sobre todo de ciertos conceptos del judaísmo, ciertas tradiciones, ciertas líneas lágicas, para precisamente cuestionar algunas cosas. Inclusive he escuchado por ahí hablar en de personas que de repente han sido alimentadas de esta tendencia, hablar precisamente, por ejemplo, de las fiestas de la tradición, como la que pronto vamos a celebrar, como Hanukkah, como que prácticamente son fiestas de alguna manera así como paganas. Y yo igual pido que tengan cuidado de la forma que se refieren, sobre todo con cosas que tienen que ver con Israel, que tienen que ver con la historia de Israel, que tienen que ver con los procesos de Israel, porque nosotros no somos un pueblo pagano, nosotros somos un pueblo que ha sido apartado por el Eterno, ¿ya? También precisamente para entender esta parte que hay acá, es importante entender ciertos conceptos que se manejan dentro del judaísmo en el sentido de la observación alágica.
que son conceptos que se llaman dentro de la línea de lo estricto y de lo muy estricto. ¿Qué quiere decir? Que libremente cada uno, precisamente en su seguimiento de la Torá, en su observancia de la Torá, va tomando una conducta o una línea, inclusive esta puede ser por causa de la colectividad donde tú estás, de una observación de la Torá y de los mandamientos halágicos, o más bien dicho, de las observaciones rabínicas, una observación de estas de la línea estricta, que es como la tendencia mayoritaria, o muy estricta, que es como la que obviamente también existe. Obviamente dentro inclusive de lo que en la Torá nos enseñan, todo extremo es malo, no es bueno irse a solo extremo. Y lo que aquí precisamente pasa es que en primer lugar entendamos que el concepto precisamente de lavarse las manos y todo eso se desprende de un concepto de mandamiento de la Torá. Lo que pasa es que aquí la expresión o lo que Yeshua está criticando no es la tradición, sino la forma aplicativa de esta, sino cómo se aplica esta tradición. Lo que está criticando es que ellos están colocando o están agregando cosas al mandamiento. Por ejemplo, el tema de lavarse las manos tiene que ver con la parte de la purificación. La purificación es mandamiento dentro de la Torá, pero no es obligación. ¿Cuándo es obligación purificarme? Cuando yo tengo que ver con el tema del servicio del templo, cuando tengo que presentar ofrendas, cuando tengo que ir al templo, cuando tengo algún servicio en ese contexto, yo tengo que entrar en un proceso de purificación y además otros conceptos que hay dentro de las leyes que más adelante en las próximas parashas, sobre todo de Levítico, vamos a revisar. Pero la conducta constante de andarse lavando o de hacer un baño ritual, por decir, no es una obligación, pero la observancia extrema de estos principios lo lleva a una obligación constante y eso es transgredir precisamente el sentido o el mandamiento en sí. Es imponer algo que no es obligación como si fuese una obligación. Asimismo, precisamente el tema que aquí menciona Yeshua respecto de la crítica al hijo que debía ayudar al papá y no lo hizo porque el tema económico que él tiene lo consagró como corbán, esto tiene que ver con el concepto del voto, ¿ya? ¿Por qué? Porque la Torá precisamente legisla respecto del voto, cuando tú haces una promesa. Pero no es obligación, la Torá no te obliga a hacer una promesa. En cambio aquí, la legislación rabínica de esta tendencia extrema hizo de prácticamente como una observancia mandamiento el hacer un voto, pasando a llevar lo que sí realmente es una misvá, que es honrar a padre y madre. O sea, antes inclusive de yo ofrecer algo, por ejemplo, al santo bendito, en algún aspecto, yo primero precisamente debo lo que Yeshua está diciendo, debo obviamente observar el mandamiento de honrar a mi papá y mi mamá, porque eso sí es una misvá de la Torá. El hacer un voto no es una misvá de la Torá. El cumplir con el voto sí es una misvá de la Torá. Y eso es distinto. Entonces, hay que también saber aplicar dentro del contexto de la exégesis correcta lo que aquí Yeshua precisamente está conversando. También nos encontramos dentro de estos capítulos la siguiente parte en que Yeshua está con sus discípulos y les empieza a comentar el proceso que él va a vivir respecto a su sacrificio y crucifixión. A esto, Kefas, Pedro, lo saca a un costado y le dice, no, de ninguna manera, tú no vas a poder, tú no tienes que hacer eso. Y aquí se conoce la frase tan común, apártate de mí, Satanás, que el Eterno lo reprenda. Y obviamente, a medida que hemos ido entrando también en la enseñanza de la Torá, hemos aprendido que aquí lo que Yeshua, en el fondo, Yeshua no está diciendo que está poseído, prácticamente Kefa. No está diciendo que está influenciado por el otro, por el adversario, sino que él mismo está siendo un adversario al propósito o al plan elevado del Santo Bendito. Pero no se está, Kefa no está abordando esto por preocupado por Yeshua. Yeshua le está diciendo, quítate del frente porque piensas en las cosas, no estás pensando en las cosas de los Elohim, sino en las tuyas. ¿Qué quiere decir? Que Kefa en el fondo estaba siendo interesado. Quizás él dijo, oye, si nuestro maestro muere, entonces, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Cómo vamos a seguir aquí adelante? A lo mejor él empezó a ver otras cosas, se proyectó en otro tema.
A lo mejor el tema de la vida de Yeshua fue lo último que le interesó. A lo que le interesaba es que Yeshua estuviese con él por un concepto de interés. Entonces, su tendencia, supuesta preocupación precisamente por el Mesías era engañosa. Era engañosa. A esto precisamente Yeshua obviamente lo reconviene, criticándolo duramente. Y aquí saca precisamente frases muy importantes para nuestras vidas. Precisamente como dice, si alguno quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su madero y sígame. Acá hay un punto bien interesante porque la palabra cruz o madero, que lamentablemente entre las religiones cristianas se ha hecho prácticamente como una ritualidad de ello, la palabra es tau, la palabra del griego precisamente es tau, un concepto muy similar a la palabra tab o tau del hebreo, perdón, la letra. Entonces, seguramente aquí también hay que hacer una exégesis. Lo más seguro es que Yeshua lo que está diciendo, tomen la señal y síganme. Y no estaba haciendo referencia quizás al madero o al mástil. Pero bueno, es un paréntesis que es interesante poder avanzar en ello. Dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y de la buena noticia, o sea, precisamente del evangelio, como lo conocimos anteriormente, la salvará. Y aquí precisamente además él dice, ¿qué aprovechará el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? Y aquí está la pregunta con la cual le puse por título precisamente esta enseñanza. ¿Qué dará el hombre en rescate por su vida? Y es importante que todos nosotros nos preguntemos, ¿qué eres capaz tú de dar? ¿Qué eres capaz tú de dar para salvar tu vida? Bueno, en primer lugar, ¿qué hay de común en estos dos textos, estas dos partes de la historia de la vida de nuestro Mesías que quedaron registradas? ¿Qué podemos sacar de aquí en común? Inclusive, ¿cómo podemos sacar esto en común en relación a la parashá que estamos estudiando? ¿Qué hay algo acá que nos quiera mostrar el Santo Bendito? Bueno, vámonos un poco a la parashá. La parashá comienza precisamente hablando respecto de la vida de Sara, pero la verdad es que es cosa curiosa. Comienza hablando de las vidas de Sara, pero la verdad es que está hablando de la muerte de ella. Acá precisamente los sabios están hablando que esto desde la parashá anterior, desde precisamente de la atadura de Isaac, es que ya se está manifestando, se está hablando del concepto de resurrección. Pero bueno, el asunto es que aquí precisamente desde el verso 1 al verso 2 habla de Sara. Desde el verso 3 hasta el final del capítulo 1, o sea, perdón, del capítulo señalado, del capítulo 23, la conversación no tiene que ver con Sara, sino que tiene que ver en una negociación que Abraham precisamente está teniendo con Efrón respecto al lugar que él quiere adquirir, que es puntualmente una cueva que él quiere adquirir, y el pretexto que Abraham le indica que es precisamente poder ahí sepultar a su amada. Y comienza una negociación de ello, a lo cual al comienzo precisamente no es una negociación, porque Efrón le dice, mira, te la regalo, aquí toma este lugar. Los sabios dicen que Efrón era era un poco menor en poder adquisitivo o en riquezas que Abraham. Dicen que sería el segundo hombre del lugar con mayor poder adquisitivo, más o menos después de Abraham. Por lo tanto, a una persona que tiene tantas posesiones, tantas riquezas, regalar un pedazo de tierra le da lo mismo. Y además que Efrón destaca y dice, tú eres un príncipe entre nosotros, tú eres un príncipe del Eterno. Por favor, dice, prácticamente es como un honor que te quedes con este pedazo, te lo regalo, es tuyo. A lo cual, inclusive, pongámonos nosotros en el contexto de Abraham. Yo creo que cualquiera de nosotros, y yo, con mucha honestidad, yo hasta diría, Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Qué bueno que el Eterno ha tocado tu corazón, y más que seguro estaríamos inclusive hasta colocando mensajes, fotos de repente en las redes sociales, y diciendo, hoy miren lo que la bendición del Eterno, me regalaron esta tierra, aleluya. Pero Abraham no tiene esa actitud. Abraham no acepta que le regalen la tierra. Abraham, él quiere negociar al respecto de ello y le dice, dame un precio justo. Ponle un precio que sea justo para ti.
y después de tanta, obviamente, discusión al respecto, llegan a un acuerdo. Igual el texto, que inclusive lo mencionó Pastor Diego, pero igual llama la atención porque dice que llegaron a acuerdo y dice que precisamente adquirió el lugar de Machpelah, la cueva Machpelah, el campo, dice lo que contiene, y los árboles del campo. Es curioso que la escritura lo menciona así porque comúnmente nosotros cuando compramos un terreno, lo compramos con todo lo que hay. Yo compré este terreno y se supone que estoy comprándolo con el árbol, con la planta o con el pedazo de piedra que ahí está. Pero la escritura en ese aspecto señala y detalla un poco algunos temas. ¿Por qué el interés de Abraham con esto? Bueno, en la Mishnah, perdón, hay un Midrash que precisamente trata, y esto no lo tomen así como igual, tratemos de sacarnos esos paradigmas respecto de la historia rabínica, al respecto que como que rayaran un poco en la invención, en la fábula. Algunas cosas, claro, a lo mejor el relato tiene que sí, pero acostumbrémonos a lo siguiente. Cuando se cuenta una historia en el contexto precisamente acercado a la escritura, lo que interesa más que el detalle de la historia es la enseñanza. Es el concepto que hay dentro del mundo hebreo. Lo que a nosotros nos interesa es la enseñanza. Y la historia, sobre todo que tiene que ver en el contexto del Midrash, tratan de juntar o tratan de unir conceptos. No quiere decir que la historia sea real, pero trata de unir un concepto. Y lo que trata de unir un concepto acá es por qué a Abraham le interesó tanto esta cueva. ¿Era solamente por enterrar a su amada? Bueno, hay un Midrash que dice que supuestamente en una ocasión Abraham, en búsqueda de una ovejita que se le perdió, encontró esta cueva y cuando llega a ella se encuentra que es el portal o el acceso precisamente al Gran Edén. Por lo tanto, obviamente, cuando, no sé, pongámoslo en caso moderno, tú andas por un lugar, un terreno, lo revisas y te encuentras que en el lugar hay oro o hay piedras preciosas y nadie más sabe. El terreno no es tuyo, pero el terreno está botado, está ahí sin que nadie lo trabaje, o hay petróleo, por decir así, y nadie trabaja. Entonces, de acá hay un concepto de este tema, porque es interesante que, si bien la Parashá habla de la vida de Sara, pero se toma solo 2 versículos para hablar de Sara. En cambio, se toma, si no me equivoco, 18 versículos para hablar de una negociación de la compra de una tierra y de hablar precisamente lo que los sabios hablan, los que rabinos muchos hablan respecto a lo que se conoce como el precio justo. El concepto de precio justo, de alguna manera dicen, encerrando esto en una sola frase, es como cuando el comprador se pone en el lugar del que vendió o el que está vendiendo, y el que está vendiendo se pone en el lugar del que está comprando. Cuando existe precisamente esta unión, se puede de alguna manera llegar a lo que se conoce como precio justo. Palabras que inclusive acá, localmente en Chile, nosotros hace poco vivimos un proceso de una nueva constitución, lo cual obviamente no fue aprobado, pero ahí salió este tema, salió esta palabra hoy en día, porque esta palabra en un concepto revolucionario se habla del precio justo, se habla de pagar un precio justo, pero también es un engaño en el concepto de los gobiernos, en el concepto del manejo del hombre. ¿Por qué? Porque nadie te dice el precio justo, nadie te enseña cómo es la metodología del precio justo, todo queda como a la deriva. En cambio, la Torá encierra esto. La Torá estipula mínimos, inclusive estipula condonaciones, estipula sanciones en caso de, y nos limita a nuestro actuar, y uno de los principios fundamentales precisamente de un buen comportamiento nuestro ante los demás está en el sentido de ponerme yo en el lugar del otro. Antes de yo operar o antes de ejecutar o de hablar o antes de tomar una decisión, lo primero que tengo que hacer yo es ponerme en el lugar del otro. Palabras mismas de Mashiach. Mashiach los pone precisamente el concepto de que el que es, el que precisamente
Es que el que viene a enseñar, por decir así, pasa a ser el servidor de los demás. El que es mayor es aquel que sirve a los demás. Entonces, esto tiene que ver en el sentido de este concepto también, un concepto de ponerte en el lugar del otro y no de estar por sobre el otro para llegar a un acuerdo justo. El precio justo no solo tiene que ver con conceptos monetarios, sino que tiene que ver con conceptos de relación, que las cosas se hagan en una justa medida, en un concepto de shalom para todos. Y aquí precisamente uno preguntaría por qué, por ejemplo, aquí hay cosas que igual uno se pregunta. Abraham está empecinado en pagar un precio justo por un lugar que técnicamente, o al menos proféticamente, es de él, porque el lugar donde está precisamente esta cueva está dentro de las tierras que Hachén le heredó a Israel. Por lo tanto, desde la boca de Hachén, ese lugar le corresponde. Esto inclusive me hace recordar las palabras del rey David, cuando están juntando las ofrendas para la construcción precisamente del templo, y dentro de su verajá, dentro de la bendición que David hace, dice, lo recibido de tu mano damos. O sea, ¿cómo se entiende esto? Inclusive la escritura nos señala y nos dice que las riquezas, el oro y todas las posesiones son de Hachén. Y esto es precisamente lo que David entiende, pero es algo que en el fondo, en el concepto de lo espiritual, ya está concretado. En lo material quizás no se ha manifestado. Pero él, Abraham, entendiendo esto, adquiere un lugar, entendiendo el nivel de importancia que este tiene. Y esto no es primera vez que a Abraham le sucede, inclusive en el episodio anterior con Abimelech, en una situación de un pozo, Abraham termina pasándole animales y le dice, mira, lleguemos a este acuerdo, toma todos estos animales y que quedemos en acuerdo que el pozo es mío, por decir así. Pero él paga un precio, él no pide nada gratis. Lo mismo le sucede a David. En 2 ocasiones, precisamente, él va a celebrar un sacrificio. Las personas que están ahí le dicen, tome lo que necesite, los animales, todo, tómelo, haga el sacrificio. Él dice, no, yo quiero comprarlo porque no voy a ofrecer nada a mi Dios que no me cueste. Es más, la escritura nos señala que cuando David le fue revelado el lugar donde se debía construir la casa de nuestro creador, él va a ese lugar y pide que le pongan un precio. Y la persona que era dueño de su lugar le dice, no, toma, es suyo, mi majestad, usted utilice esto, lo que usted necesite. Le dice, no, yo no voy a ofrecer nada y menos voy a construir la casa del Eterno en un lugar que no me haya costado. Aquí hay un principio que precisamente tiene que ver con esto, lo que es justo. ¿Cómo podemos unir este concepto con lo que Machías está diciendo precisamente en el relato mesiánico? ¿Cómo podemos unir estos conceptos respecto supuestamente a estas tradiciones rabínicas, que están tratando de imponerse sobre el mandamiento de Hashem? ¿Y cómo podemos unirlo precisamente al concepto respecto del valor? Bueno, acá hay una pregunta que va en relación a al mismo título de esta enseñanza. En primer lugar, ¿qué tan importante? Lo primero que nosotros debemos preguntarnos, ¿qué tan importante es el valor de la vida? Yeshua precisamente le está haciendo esa pregunta. ¿Qué tan importante es el valor de la vida? A mí el otro día me llamó mucho la atención precisamente respecto de una situación de una persona que tenía su hija, no sé si era hijo o hija enferma, y, y ahí resaltó el tema respecto al valor de uno de los medicamentos más caros que existen en el mundo, que es Zolgensma, algo así se llama. Y este medicamento cuesta, en euros, cuesta 2,5 millones de euros. O sea, que estamos hablando aproximadamente un poquito más de 2 millones de dólares. En dinero nacional acá de Chile, un poco más de 1.600 millones de pesos. Un medicamento para salvar una vida. O sea, es de loco. Y uno se pregunta, ¿qué tiene ese medicamento? ¿Qué trajeron? ¿Polvo de la luna, de Venus? ¿Qué tiene, no sé, kriptonita? ¿Cómo lo fabricaron? Porque ¿cómo puede ser un medicamento para el tratamiento de una enfermedad específica tan caro
que la verdad, el común de un ciudadano es imposible pagarlo. O sea, acá nacionalmente con 1.600 millones de pesos, yo establezco toda una campaña a nivel no solo nacional, sino internacional. Entonces, la pregunta es, ¿por qué las cosas deben costar? ¿Por qué a veces las cosas adquieren un valor? Por lo general, lo que le decía precisamente en el concepto del precio justo que los rabinos hablan, en el común de las personas siempre nosotros pensamos en el sentido, y esto es sobre todo si hay alguien del grupo precisamente emprendedores, esto puede ser para elección de ellos, porque el comprador siempre piensa que le están vendiendo caro, pero el vendedor muchas veces piensa que está vendiendo barato, que es lo opuesto precisamente del concepto de precio justo. Pero volviendo a esto, ¿cuál es el valor de nuestra vida? ¿Cuál es el valor de la vida humana? ¿Qué tan importante es llegar a esto? ¿Qué tiene, qué tiene en la primera lectura en relación a la segunda lectura precisamente del texto mesiánico? Bueno, en primer lugar, hablando un poco más respecto del tema del dinero, lo que debemos entender es que el dinero o el poder adquisitivo, el, por eso se llama poder adquisitivo, porque el dinero en sí o la riqueza tiene un poder atado a ello, tiene un poder asignado. Y eso inclusive es un concepto espiritual, porque la escritura dice que Elohim precisamente es el dueño del oro y la plata, quiere decir que él es el dueño del poder. Por lo tanto, el poder es un aspecto espiritual que viene precisamente desde Hashem. Porque con dinero, hermanos míos, tú puedes salvar una vida, así como el ejemplo que les colocaba respecto a este medicamento tan caro. Pero también con dinero yo puedo crear una bomba atómica y matar miles de vidas. Todo depende de lo que yo haga con él. Todo va a depender de cómo yo actúe con ello. Asimismo, nosotros acá, con lo que Hashem nos entrega, nosotros podemos ayudar a alguien o podemos no hacerlo. Podemos sostener una familia o no hacerlo. Podemos dar lo justo o dar inclusive lo que nos sobra. Todo esto nos conecta precisamente a un concepto muy importante. Me es triste, bueno, un paréntesis, un dato, la verdad, no tengo Facebook, me bloquearon hace una semana atrás. Y lo último que alcancé yo a charlar entre medio ahí de unas conversaciones, precisamente una crítica fuerte que había en un grupo de Raíz Hebrea respecto a una predicación, enseñanza de pastor respecto al Maser, ¿ya? Y, y precisamente sacaron los mismos conceptos respecto de que el pastor no es un levita, que el maestro no es un levita, inclusive hasta el rabino no es un levita, para estar cobrando precisamente el Maser. Bueno, es cierto que precisamente desde nuestros hermanos judíos, ellos mismos dicen, enseñan que el Maser como tal, bíblico hoy en día no se está cobrando, pero hay una razón del por qué. Acuérdense que hablamos respecto del texto que Yeshua lo critican a él por comer el pan con las manos sucias. ¿Por qué? Porque el pan es un concepto espiritual. El pan precisamente trae un concepto espiritual entregado precisamente del maná, entregado inclusive en el servicio del templo, porque en el servicio del templo habían 12 panes en una mesa que precisamente eso manifestaba la provisión, el amor de Hashem por el pueblo. Dicen precisamente que en cada uno de los servicios los levitas mostraban al pueblo el pan, y cuando estos eran retirados, el pan estaba tan fresco, dicen los comentarios, estaba tan fresco como cuando este se colocó. Entonces ahí ellos precisamente desprenden un concepto espiritual santo, elevado. Por eso el concepto del pan, que lo veían en un asunto de puro, santificado de alguna manera, una manifestación, es una manifestación del amor de Hashem. Por eso critican a Yeshua por ello, pero obviamente ellos estaban yendo al extremo del concepto.
al extremo de la purificación, lo cual obviamente en el mandamiento no es exigible. Pero así también hoy en día, en estos conceptos respecto descalificando a los siervos, a los pastores, y hablemos localmente, hablemos en el concepto de los que enseñamos Torá, los que enseñamos Torá. Los que enseñamos Torá, los maestros, pastores hoy en día que enseñan Torá, un rabino que hoy día enseña Torá en el nombre de Yeshua. ¿Por qué nuestros hermanos yehudí dicen que hoy en día el diezmo lo expresan de esa manera? Porque el maser es santo. El maser se entregaba delante de Hashem precisamente a una línea sacerdotal apartada, consagrada, que estaba en un estado de purificación y que ellos no podían servirse de ese maser, ellos no podían participar de esa mesa, ellos no podían comer de ello sin estar purificados. Y hoy día, precisamente, desde el concepto del entendimiento, desde el judaísmo, ellos dicen que hoy día todos nosotros estamos impuros. Solamente por el hecho del contacto por muerto. ¿Por qué? Porque obviamente no podemos celebrar, no existe el agua con la ceniza de la vaca roja. Por lo tanto, como no existe el servicio, no existe la purificación de contacto con muertos, todos estamos impuros. Por lo tanto, ningún Cohen, ningún Leví se atreve a tomar precisamente el maser que es consagrado a Hashem, porque es de Hashem, es santo. Lo cual ellos obviamente tienen la razón, pero en esto aquí podemos decir que hay una separación, una división entre lo que ellos entienden, lo que ellos ven, que están apegados a la línea de Torah, pero ellos, como no tienen la revelación y no han recibido, se les ha nublado el entendimiento para ver y para entender que Yeshua es el Mesías y que además precisamente hay todo un tomo en los escritos mesiánicos escrito precisamente a los yehudí, escrito a los hebreos de la época, que se llama precisamente este libro, este Sefer, Hebreos. En este tomo nos da a entender que Yeshua hoy en día está cumpliendo precisamente el servicio sacerdotal, que el servicio sacerdotal no está extinguido, no se ha terminado, sino que está en un constante servicio, es un servicio continuo delante del Santo Bendito que está vigente hoy en día a través, precisamente bajo el amparo, la cobertura del sacerdocio eterno que también hemos estudiado en esta parashá anterior, llamado Melquisedec. Por lo tanto, bajo esa cobertura, Yeshua está precisamente realizando un servicio continuo por todos nosotros. Es más, el libro de Hebreos dice que si el hombre precisamente podía alcanzar a través de la sangre derramada de los machos, de las ofrendas, y es más, podía alcanzar la purificación hasta de la muerte a través precisamente de la ceniza de la vaca roja, dice, cuánto más nosotros, por medio de la sangre precisamente de Yeshua, podemos alcanzar esa purificación. Por lo tanto, hay un servicio, hay precisamente un sacerdocio que hoy día está vigente, pero lamentablemente en este asunto de torcer el mandamiento, muchos están enseñando, al igual precisamente que aquellos que criticaron a Yeshua y a sus discípulos por comer el pan con las manos sucias, están utilizando los mismos argumentos para criticar hoy en día a los que nos sentamos a la mesa bajo la autoridad de Yeshua, para servirnos precisamente de las cosas consagradas al Santo Bendito. Hoy día, como dice el libro de Hebreos, nosotros, los ministros del Santo Bendito, los ministros bajo el amparo de Yeshua, bajo la cobertura de Yeshua, tenemos el derecho de comer de un altar del cual precisamente los Leví y los Cohen hoy en día no tienen derecho de comer. Y Rav Shaul abunda esto en otra enseñanza, precisamente diciéndole a Timoteo, no le pongas, sacando un extracto de la Torá, no le pongas bozal al buey. ¿Por qué? Porque mientras éste está trabajando, tiene derecho de comer de su trabajo. El obrero es digno de su salario. Y esto tiene que ver con el concepto precisamente de precio justo. Lamentablemente, cuando nosotros nos vamos y buscamos las artimañas, los argumentos, ¿por qué hoy en día gastamos tanta energía en buscar la forma de cómo evitar yo cumplir con un mandamiento? ¿Por qué hoy día, precisamente, quizás muchos de nosotros hacemos hasta un supuesto voto, por decir así, decir, no, es que no puedo yo hacer esto porque no, es que el maser yo se lo doy a los, no es para el pastor, no, yo se lo voy a dar a una anciana, a una viuda.
¿Por qué? Porque inclusive yo mismo he visto comentarios que han tratado a los siervos del Eterno, los tratan hasta como ladrones. Entendemos que a veces hay un mal testimonio de ellos, pero recordemos bien que los que servimos y los que manejamos las cosas santas debemos dar cuenta a aquel que es dueño de todo. Por lo tanto, aquel que tiene la responsabilidad de entregar lo que no le pertenece, así como tiene aquel que la responsabilidad de recibir lo que Él nos ha encomendado, todos vamos a rendir cuentas delante de aquel. Porque en el concepto del el macer, hermanos míos, no es ni tuyo, y yo como pastor ni siquiera es mío. Hashem dijo, eso es mío, el macer es de Él. Ahora que Él lo haya utilizado para un tema, es lo mismo que decíamos. Lo que decía David, lo dado de tu mano recibimos. O sea, el Eterno tiene necesidad de nuestra ofrenda. El Eterno tiene necesidad que nosotros le entreguemos el macer a Él. ¿El Eterno acaso necesita de algo de lo que nosotros hagamos? El Eterno no tiene necesidad de nada de nosotros, Baruch Hashem, por ello. Pero sí quiere que actuemos con justicia. Que aprendamos precisamente de lo que nuestro padre Abraham practicó, que significa andar y caminar en justicia y no aprovecharse de las circunstancias y no aprovecharse de los momentos, no aprovecharse de la situación de alguien. En una oportunidad acá tuvimos un hermano, una situación que lamentablemente tuvo que vender su vehículo prácticamente nuevo y lo vendió muy barato. Por ahí alguien me comentó, me dijo, mira, ¿qué tal, pucha, no poder comprarlo, no poder aprovechar la oportunidad? Yo le dije, eso no es una oportunidad. Porque si yo me aprovecho de la necesidad de otros, eso que yo pienso que es una bendición se va a transformar en una maldición para mí, porque la energía que se desata en ello, lo que yo no hice y que debía haber hecho, en algo en mí se va a devolver y por algo precisamente se va a cobrar. Lo que tú no contribuyes al santo bendito como corresponde, el tarde o temprano el santo bendito se lo cobra de alguna manera. Pero es más fácil decir que hoy en día no existe un sacerdocio. Es más fácil, inclusive, no hemos pesado ni siquiera lo que significa eso, porque cuando decimos, y a veces maestros enseñan y dicen, no, hoy día el macer no está vigente porque no está el servicio vigente, no hay templo, no hay levita ni nada. Y maestros que creen en Yeshua. Entonces la pregunta es, ¿y dónde queda Yeshua? ¿Dónde está su autoridad? ¿Dónde está su servicio sacerdotal? ¿En qué queda lo que Él ha hecho por nosotros? O sea, por un asunto de conveniencia, soy capaz inclusive de rebajar la imagen del único. Hermanos míos, puede que lo que yo ahora esté diciendo no sea popular. Quizás yo deje de ser popular para algunos de ustedes. Pero yo lo que quiero es decir las cosas con honestidad y con verdad. Todo tiene un precio, todo tiene un costo. No necesariamente económico, pero todo tiene un costo. Y eso es lo que nos enseña la Escritura. Si no, ¿por qué no hacemos las cosas gratis? En una oportunidad me dijeron respecto de enseñar, o respecto, yo sé que aquí, por ejemplo, usted se mete a YouTube y tiene un montón de cosas gratis, pero usted no escatima o no piensa que detrás de ello hay un gran esfuerzo. ¿Por qué ministros que con mucho amor precisamente se dedican a predicar la santa palabra tienen que estar pasando necesidades? Si un ministro que enseña Torah de forma correcta está pasando necesidades, eso debería ser vergüenza para nosotros. Porque él es representante de Hashem, representante de nuestro Salvador. Predícalo, pastor, predícalo, predícalo, no pares, predícalo. Todo esto tiene que ver con un acto de justicia. Todo esto tiene que ver con actos de justicia.
A nuestro Padre ahora lo reconocen como el Padre de la fe. Padre que a pesar de todo lo que vivió, todo lo que pasó, Él nunca perdió el objetivo. Nunca perdió el llamado, el propósito. Pero hoy en día yo veo a muchos entretenidos, muy entretenidos. ¿En qué nos estamos transformando, hermano? Llegamos a la Torá, ¿para qué? Para transformarnos en un concepto de religión más, en un concepto de un cristianismo encubierto. La palabra dice que de tal manera amó Elohim a nosotros, al mundo. La palabra mundo también se puede leer como almas. De tal manera amó Elohim a las almas que fue capaz de dar lo único, se dio a él como único hijo. En el concepto precisamente está tabernáculo materializado, la presencia del Altísimo en medio nuestro, el único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Rab Shaul aclara esto diciendo que todos nosotros fuimos comprados por precio. ¿Qué quiere decir? Hermano mío, esto es maravilloso. Tú tienes un valor inigualable. El precio más caro que existe en la historia, el Eterno lo pagó por ti. Tú eres de un costo que ni las riquezas, ni todas las riquezas que podamos acumular en este mundo podrían cancelar lo que tú vales. Hermanos míos, seamos justos y honestos. ¿Nosotros valemos algo realmente? Si nos miramos en un contexto, ¿realmente nosotros tenemos un valor? En nuestra humanidad, estoy hablando en este concepto humano, pensamiento humano. Pero en el pensamiento del Santo Bendito, tú lo vales todo. En el pensamiento del Creador de todas las cosas, tú lo vales todo. Tu vida valió la pena de que Él sufriera y de que Él padeciera. Y eso es un precio justo. Nosotros aprendamos a nuestro Padre, aprendamos a Yeshua, que Él dio lo justo por nosotros. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos diste una Torá de verdad, implastaste en medio nuestro una vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá, y bendito eres tú, Adonai, dador de un nuevo pacto. Amén. El Eterno les bendiga y gracias por escucharme. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, amado pastor Vladimir, que el Eterno te bendiga grandemente. Sabes que hoy recibía un mensaje de un congregante de lejos, que preguntaba acerca de alguna enseñanza que yo tuviera o algún documento para poder explicarle a unos hermanos que se estaban adhiriendo a la casa de Israel que por favor le explicara bien el concepto del diezmo, porque entienden de manera increíble que hay que guardar Shabbat, que hay que guardar las fiestas, que se tienen que circuncidar en la carne, todos los mandamientos que son posibles, pero que extrañamente no pueden entender si se entregan los diezmos en este tiempo o no. Pues yo tengo una enseñanza muy básica por PDF, donde solamente utilizo los versículos que demuestran la vigencia por ser parte de la Torá, pero yo nunca en los años que llevo de predicador escuchando mensajes había escuchado la fibra tan especial que tocaste el día de hoy para darle vigencia, y es bajo la autoridad de nuestro sumo sacerdote. ¿Y por qué me parece importante? Porque en las raíces hebreas se está levantando mucho juicio contra los que estamos haciendo el papel del llamado que se nos otorgó y se nos comisionó en este tiempo, aún por maestros de Torá, aún por maestros que se supone que tienen el conocimiento, pero que nos anulan bajo los términos sacerdotales y levíticos de la antigüedad, pero es por lo mismo, porque como no tienen a Yeshua en la posición correcta que lo deben tener, y hoy con lo que tú acabas de tocar,
la autoridad que él ejerce en este momento como nuestro sumo sacerdote y del cual recibimos autoridad para hacer ese pueblo sacerdotal, ese real sacerdocio. Problema de cada uno de aquellos que luchen su mente con la autoridad de Yeshua. Bendigo tu vida, amado pastor, y te voy a pedir el gran favor que me mandes ese PowerPoint, por favor, a mi contacto personal, que es un material hermoso, material hermoso. El Eterno te bendiga grande y poderosamente. Le voy a pedir al pastor Isaac Hernández e Isaías Carmona que por favor ese pedacito de video de la intervención del pastor Vladimir lo separe acerca de la enseñanza de la autoridad y vigencia del diezmo en este tiempo para la casa de Israel y lo podamos publicar de forma independiente. Bueno, amada familia, creo que hoy ha sido un día donde hemos logrado nuevamente el objetivo, y es no solamente impartir el comentario que podemos visualizar de lo que es y representa la parachá de cada semana, y en este punto tan especial, la parachá de Sara, sino que de igual manera vemos cómo la enseñanza se va tornando en una administración poderosa del Espíritu, y que por más que nosotros queramos ser académicos, el Espíritu toma las bocas de los que vienen trayendo la palabra y hay impartición de poder, semilla poderosa sembrada en el corazón de su pueblo, y que eso de una forma u otra estamos convencidos que mañana traerá el fruto debido a la vida de cada uno de ustedes, si ustedes permiten que esa palabra haga su trabajo en sus corazones. Que el Eterno les bendiga de forma grande y poderosa. Quiero aprovechar el momento también para agradecer a todos aquellos hermanos que desde la distancia tienen ese corazón de servicio como el de Rebeca, y que bajan de su cántaro de agua y que dan de beber a todos los que proceden en el propósito del Padre, sin importar cuántas veces tengan que derramar el cántaro. Yo admiro mucho y le doy gracias al Eterno por la vida de cada uno de los que a la distancia, sin tener un contacto directo con nosotros, sin nunca haber estrechado la mano nuestra, ni un abrazo, ni siquiera una llamada telefónica les hemos contestado, son fieles a través de PayPal, entregando sus diezmos y sus ofrendas para la causa que con tanta dignidad llevamos a través de las naciones en EMC Shalom Internacional. Que el Eterno les bendiga por su compromiso a la obra, por su bondad, por la fidelidad que tienen para con nosotros y el amor que derraman al entregar parte de su vida, porque el que entrega diezmo y ofrenda está entregando tiempo, esfuerzo, trabajo, sudor, y es una ofrenda poderosa delante del Padre que sube como aroma grato. Los bendecimos en el precioso y poderoso nombre de Yeshua, el Mesías de Israel. Y quiero, aquí mirando la pantalla de todos los invitados que tengo aquí